Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa que intenta repasar todo lo que pasó en la semana en DTV, el periodismo en el Congreso. Esta semana la agenda parlamentaria empezó con el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, que contó con el aporte de los funcionarios del ANSES para crear este Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Estamos dando un tratamiento a una ley para la reparación, o mejor dicho, para la creación de este fondo de garantía que tiene que ver con el hecho de poder abonar a los jubilados lo que legítimamente les corresponde después de haber trabajado tantos años. Yo creo que este no es momento para hacer discursos altisonantes, en el sentido, y también tomando la palabra de Lucía Corpacci, que fue gobernadora, quien les habla también fue gobernador de la provincia de La Rioja. Y acá quiero hacer una aclaración, porque acá se dijo que después de conocido el fallo para las provincias de San Luis, de Córdoba y Santa Fe, el resto de las provincias también habían sido perjudicadas con ese 15% de algo que le es correspondiente a las provincias, que es la coparticipación. Entonces, ahí se sanciona esa ley de reparación, que coincido con la diputada del PLA, que no tiene nada ni de histórica ni de reparación, porque en definitiva esa plata le correspondía a las provincias. Ahora, también estoy convencido, al igual que hoy que quien sucede, que es el compañero Quintela, vamos a honrar. Se tiene que honrar con el pago de esa deuda, porque más allá de que lógicamente las provincias no eran o pedían el reconocimiento de lo que les correspondía, se ha tomado ese crédito de este fondo de garantía que hay que recomponerlo. Creo que tenemos que ser bastante precisos en algunos conceptos. La licenciada Raberta casi de manera explícita contestó que esta ley venía a reparar un error de otra ley, con lo cual del gobierno anterior, que se refiere obviamente a la ley de reparación histórica. Y la verdad es que en eso me parece que tenemos que ser muy precisos. En primer lugar, establecer que el FGS no es una entelequia religiosa ni una ni un, un objeto sagrado de devoción que deba estar ahí y que sirva en sí mismo su mera existencia. El fondo del FGS fue la consecuencia de la reestatización del sistema previsional, de los ahorros que en aquel momento eran ahorros individuales. Y eso quedó como un ahorro precisamente para pagar la futura jubilación, en particular a los que habían aportado y que todavía no estaban jubilados. Y está precisamente hecho al servicio de los jubilados. Pero los jubilados de ahora y los del futuro. Porque los del futuro no son más importantes que los de ahora, hasta donde yo entiendo. No sé si es algo que haya una entidad jurídica que el futuro jubilado vale más que el de ahora. Con lo cual, el fondo, el FGS, está hecho para usarse. Y está hecho para usarse para los jubilados. ¿Y para los jubilados en términos de qué? En términos de lo que se requiere, lo que requiere el sistema previsional para honrar los jubilados, los derechos de los jubilados dentro del marco legal establecido. El proyecto es superador en materia de protección del fondo, que creo que es el objetivo máximo que se pretende con la sanción de esta ley. Pero hay algunos aspectos que son muy parciales en relación a algunos puntos que me interesaría detallarlo, no con una explicación política, sino estrictamente técnica. Y está relacionado con que los préstamos organizados a partir de esa resolución 155E del año 2017 violenta una cantidad de derechos de los consumidores, como el deber de información por un medio que sea fehaciente o en papel, o a elección del usuario, la vía ejecutiva automática, el cumplimiento del deber de información, el hecho de dar por notificado si no se retira la carta documento en el correo. Es decir, esa resolución realmente plasma derechos abusivos respecto de aquellos destinatarios en ese momento de la tarjeta argenta
hoy del crédito ANSES. Nosotros sugerimos que se agregue que la reanudación del cobro de las cuotas se tiene que hacer respetando las condiciones originales en las que el crédito se otorgó, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor en este lapso. Porque si no, todas aquellas resoluciones que favorecen a los usuarios que tomaron estos créditos quedarían de alguna manera anuladas por este artículo. Y el segundo es que desde que se publique esta ley, los créditos que se han otorgado en uso de las funciones del artículo 74, inciso M y N de la ley 24.241, en ningún caso podrán implicar la capitalización de intereses ni la habilitación contractual de la vía ejecutiva. Y cualquier notificación relacionada al préstamo y a los efectos del mismo tiene que realizarse mediante una notificación fehaciente. Creo que Lisandro Clery mencionó un déficit del sistema previsional, más que un déficit estructural, es un saqueo sistemático que se ha hecho, un desfinanciamiento constante, por lo cual se han reducido aportes patronales, etcétera, y creo que se debe a eso los problemas que tiene hoy el sistema previsional y no una cuestión estructural que no se sabe de dónde viene. Después, sobre el proyecto, quería hacer dos preguntas. En primer lugar, hay una cuestión con respecto a lo que aquí se dice en el proyecto, porque tiene una contradicción. Por un lado dice el blindaje de los activos del FGC al eximir de la responsabilidad de atender los pagos de la reparación histórica y transferirlos al financiamiento corriente del SIPA, pero por otro lado se le asigna la atribución de asistir financieramente al SIPA para cumplir el pago de los beneficios ordinarios debido al impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del COVID-19 durante el 2020. Digo, ¿en qué medida el derrumbe de estos recursos del SIPA en el 2020, que están compuestos en más de la mitad por aportes personales y contribuciones patronales, son una parte del producto del trabajo de los trabajadores, se debe justamente a la pérdida de recaudación a causa de la caída de la actividad económica, y en qué medida ese derrumbe se produjo a causa de las propias políticas impartidas por el Poder Ejecutivo. Durante 2 tardes la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió para darle forma a este aporte extraordinario y solidario. El presidente de esa comisión, Carlos Heller, dijo que prevé que tenga dictamen en la próxima comisión. El objetivo que tenemos es generar un recurso que desde luego no existe, que desde luego será extraordinario, que nosotros esperamos que tenga una dimensión determinada y que esperamos que sirva para mejorar las condiciones de vida de argentinos y argentinos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso el proyecto tiene aplicaciones determinadas, fijas, con porcentajes y demás. Es decir, no se trata de un ingreso que va a engrosar rentas generales y que el Poder Ejecutivo utiliza, sino que es un recurso generado de manera extraordinaria y atendiendo a una situación extraordinaria y también para fines absolutamente determinados. La idea es trabajar sobre los bienes existentes al 31 de diciembre del 2019. Trabajamos también bastante en encontrar el punto ideal, óptimo, de la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener. El proyecto prevé una serie de escalas que arrancan, como hemos dicho, en los 200 millones de pesos y con una alícuota del 2% y van escalando hasta el 3,5% para quienes tienen declaraciones de bienes personales superiores a los 3.000 millones de pesos. En esas escalas hay un diferencial de alícuota de un 50% por aquella parte de los bienes declarados en el exterior.
Y hay un artículo siguiente que habilita que aquellas personas humanas que tienen declarados bienes en el exterior no pagarán el diferencial por los bienes en el exterior si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior. Ni en las empresas en las que están, ni generando impuestos que provoquen que aquellos que tienen la capacidad de invertir en la Argentina a la salida de esta pandemia se vayan del país después. Me dijo una persona no hace mucho tiempo, estoy dispuesto a pagar este impuesto, pero al otro día de pagarlo prefiero irme del país a un país que me permita invertir y no me esté persiguiendo porque a mí me fue bien. Y creo que esa lógica la tenemos que cambiar de cazar en el zoológico, sobre todo un Estado gigante que no hace ningún esfuerzo. El presidente que habla del esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, pero la dirigencia política no hicimos ningún esfuerzo en esta pandemia. Cuando nosotros propusimos hacer el gesto, porque es un gesto de bajar nuestras dietas y los salarios de los funcionarios públicos, todos se atemorizaron y dijeron, no, ¿cómo vamos a...? Cuando uno tiene vocación de servicio, también tiene que hacer ese esfuerzo y el gobierno no está dispuesto a hacerlo, sino a cazar en el zoológico sin comprender, un proyecto malo, un proyecto que, por ejemplo, va a afectar a muchos chacareros del norte de Córdoba, para poner un ejemplo, que por el revalúo que sufrieron sus tierras van a quedar incluidos en este impuesto y ni siquiera son clase media, son pobres. O sea que son más de 12.000 los que tengan que hacer este aporte. Seguramente. Yo creo que no tienen idea de lo que están haciendo. Es completamente ilógico en una Argentina que tiene ya una presión fiscal enorme. Seguir poniendo impuestos. Y sabemos cómo pasa en nuestro país, que ponemos un impuesto de emergencia para pasar un momento y después son eternos estos impuestos. El destino de este aporte extraordinario y solidario que estamos proponiendo es justamente en este contexto de pandemia, donde el Estado está muy presente y invirtiendo mucho dinero para cuidar la salud y también seguir cuidando la economía, es necesario que estos recursos se vuelquen en ese sentido y por eso el destino está bien claro y especificado en el proyecto, en cuanto a que un 20% vaya para todo aquello relacionado con la cuestión sanitaria, en el sentido de los insumos, los medicamentos, el equipamiento necesario para atender la pandemia. Por el otro lado, un 20% también destinado a lo que es seguir apoyando a las pymes, a estas pymes que son parte del motor de nuestra economía, y la idea es seguir atendiéndolas con tasas subsidiadas en los créditos y con el tema de la posibilidad de ir preservando el trabajo y el nivel de empleo. Un 20% para lo que es las becas Progresar, para que nuestros chicos, nuestros jóvenes estudiantes puedan seguir estudiando, cursando sus estudios y a través de reforzar los fondos destinados a este programa. Un 15% para urbanizar los barrios populares, para darles infraestructura, para darles calidad de vida a quienes habitan en ellos. Y un 25% que tiene como objetivo fortalecer también nuestra soberanía energética, fortalecer la balanza de pagos a través de un apoyo explícito al desarrollo, a la exploración y a la explotación del gas natural. Así que creo que son objetivos más que fundados para pedirle a esa pequeña cantidad de aportantes este pequeño esfuerzo. Sí. En lo personal, la verdad que no estoy de acuerdo en seguir creando nuevos impuestos. Me parece que caer de vuelta en discutir parches y en lugar de poder discutir seriamente de una lógica mucho más integral al sistema tributario, me parece que va en contra de lo que uno quiere y que caemos además en falsos dilemas que nos ha pasado a lo largo de la historia y sobre todo recientemente en esos dilemas, estas lógicas binarias que fue economía o salud con el tema de la pandemia, ahora parece que fuera ricos o pobres, Estado o empresas privadas. Me parece que hay que salir de eso, hay que salir de los títulos que suenan lindo, obviamente en una encuesta, que suenan lindo los medios como un impuesto a los ricos,
Recordar que nosotros hemos votado en diciembre pasado la creación de este impuesto, del impuesto país, que hoy me llegaba recién un informe que superó el dólar, los $100, el dólar que votamos nosotros el año pasado con el agregado de impuestos, y que votamos también hace 20 años el impuesto a cheque, votamos, como la Cámara. Con lo cual no estoy de acuerdo en generar más impuestos, me parece que la discusión tiene que ser más integral, que la discusión tiene que ser también cómo atraemos capitales, cómo generamos empleo de otra manera, y no seguir aumentando bienes personales, no seguir aumentando o creando estos nuevos impuestos, porque además, insisto, no solamente el impuesto país, sino que aumentamos la tasa de los bienes personales, además de que estas personas que supuestamente están grabadas, o todos los argentinos, además pagan impuesto automotor, impuesto a los inmuebles, así que todo eso que queda después va a ganancias. Me parece que tenemos que discutir en serio, la predisposición está a discutir seriamente y darle más progresividad al sistema impositivo, pero hay que dejar de poner parches, me parece a mí, y discutir las cosas como corresponde, con tiempo y dar un debate profundo. La contribución solidaria que hablabas vos, que va a estar destinada específicamente a distintos rubros, a la salud, un 20% de esa ley, digamos, de lo que se recaude. La ley, como que, de lo que se recaude, que se calcula, para que tengan una idea, en 300.000 millones de pesos, es el cálculo estimado. Sí. De esa plata, entre 300.000 y 400.000 millones de pesos. De esa plata recaudada, la ley es clara a dónde va a ir, para que no haya confusiones, para que nadie diga va al Tesoro General. Va un 20% a salud en el marco de la pandemia y todo lo que significa a futuro. Un 20% de educación al plan Progresar para fortalecer el estudio y la educación en la Argentina. Después va un 20% para subsidios y créditos a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, para la producción. Otro 15% va al RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Les recordarán ustedes que fue una ley creada por el anterior gobierno, el macrismo, que nunca tuvo la financiación. O sea, lo que hace este proyecto de ley es financiar o darle financiamiento al RENAVAP, que es una ley creada por el macrismo. Y el 25% restante va a inversiones de exploración y producción de gas para la República Argentina. Así que me parece que es variado, ¿no? El sector energético, sí, la educación, la salud, la producción, el trabajo, y la vivienda, el acceso a la vivienda, o el acceso a poder vivir a una vivienda más digna, ¿no? Yo advertí que el oficialismo no solamente está dispuesto a escuchar, o sea, a hacer que se participe. De hecho, se solicitó la presencia de la gente de la AFIP. Ajá. Y seguramente se irá viendo con el tratamiento si se incorporan algunas otras personas a la discusión. Y yo me imagino que también estarán propensos a las modificaciones que se les proponga. En la explicación que dio el autor del proyecto, el diputado Heller, habló de personas. A mí el texto me ofrece algunas dudas de índole constitucional, pero bueno, no tengo esa reacción contraria a la discusión, que por ahí tienen algunos otros. Creo que nosotros tenemos un problema en materia impositiva muy grande. Yo soy de los que cree que la distribución de la riqueza se hace por la vía de los impuestos y que nosotros tenemos en ese sentido una parafernalia impositiva terrorífica y que en algún momento hay que meterle mano. Habitualmente los países serios meten mano, digamos, en épocas de vacas gordas, ¿no? O sea, se reacomodan los impuestos a partir de la creación de una suerte de fondo con la cual se puedan compensar los desequilibrios. Pero bueno, Argentina está siempre con esa deuda pendiente, con impuestos que se crean por única vez y se vuelven eternos, pero yo creo que hay que hacer una reforma impositiva. Trata de ser una suerte de contribución, y ahí es donde, bueno, a mí me ofrece dudas de índole constitucional, ¿no?
que es indispensable poder contar con esta herramienta desde nuestro gobierno hoy para poder abordar la situación económica que se ha producido luego de esta pandemia, ¿no? Que es una situación apremiante, donde hay sectores de nuestra población que sin duda la están pasando peor que otros. Seguro. Y por eso es que este esfuerzo es necesario también en los sectores que, digamos, que tienen o que hoy concentran mayormente la riqueza. Por eso este aporte, que es un aporte, porque es extraordinario, es por única vez, porque tiene que ver con este contexto de pandemia, porque lo que se recaude, que se estima que serán 300.000 millones de pesos, va a estar destinado justamente, en primer término, a fortalecer el sistema de salud, a atender a las pymes, a poder mejorar las condiciones habitacionales en los barrios que están registrados en el registro del RENAVAP, también a poder explorar y explotar gas natural en nuestro país. Digo, ¿no? Y esto es importante porque tenemos una deuda para pagar y lo que nos podamos ahorrar en divisas en la provisión de gas natural seguramente podrá ser usado para honrar esas deudas que tenemos. También para fortalecer el progresar. Sabemos que el sector juvenil es uno de los más golpeados, ha sido uno de los más golpeados después de estos 4 años de gobierno, donde el desempleo juvenil ha subido mucho. Entonces, bueno, creemos que es necesario. Nosotros vamos a tratar de trabajar una posición unificada. De todas maneras, recién estamos empezando a analizar los pros y las contras, ¿no? Por un lado, la realidad es que imponer un nuevo impuesto a aquellos que tienen fortunas muy grandes, para nosotros no nos parece como concepto algo superador, porque nosotros lo que queremos es que esas personas sigan invirtiendo para dar trabajo y no castigarlas con un nuevo impuesto. Paralelamente hay otros que dicen, está bien, los particulares que tienen fortunas importantes podrían colaborar, pero tampoco vemos cómo estamos estudiando el término de la austeridad en el gasto público. Es decir, esto tiene que venir de la mano de un balance, ¿no? Uno le puede pedir al particular un esfuerzo especialísimo por una situación especialísima, pero también tenemos que analizar la contraparte. Tenemos que ser coherentes, Jasmine. Tenemos que ser responsables y coherentes. Así que yo creo que empieza en este momento todo un debate interno nuestro para ver a qué síntesis llegamos en términos de hasta dónde creemos que es justo pedir un esfuerzo adicional a aquellas personas que tienen grandes fortunas en esta situación y defender este tema de, bueno, está bien, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿A dónde se va a destinar? ¿Cómo vamos a tener la garantía de que podemos tener una trazabilidad de lo que se haga? Son decisiones muy importantes que justamente me estás pescando justo en la antesala del comienzo del debate interno. Yo creo en la solidaridad, más allá de que en este caso para poder nosotros en un momento tan difícil como este de la pandemia tengamos que hacer una norma. Y lo digo, Eduardo, porque también cuando he sido gobernadora he legislado en este sentido, con esta norma. Y sé que muchas veces al pueblo argentino, a nosotros mismos nos cuesta muchísimo ser solidarios, en el sentido que es fácil desprenderse de algo cuando, bueno, a uno le sobra, cuando uno quiere, bueno, dejo esto, pero cuando hay una situación puntual, muchas veces es muy difícil. Y yo creo que en este momento tan difícil que atravesamos, bueno, un aporte de esta naturaleza que se está discutiendo en varios lugares del mundo, que lo estamos discutiendo en nuestro Parlamento. Hoy la discusión fue muy interesante en la Comisión de Presupuesto. Va a ser bueno, un debate también interesante en el recinto, me parece, pero es un aporte importante porque ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Yo lo escuchaba en la entrevista anterior que usted decía, bueno, la realidad económica de la Argentina, y la realidad económica que tenemos es de dónde sacamos los recursos si realmente no los tenemos. Para mí la asignación que se busca de estos fondos, en el caso de que este aporte pueda ser aprobado tanto en diputados como Senado, es importante. O sea, no son muchísimas personas las afectadas, es un número circunscripto de personas y es por una única vez en el marco de esta pandemia. No estamos de acuerdo en general. Si bien todavía no ha habido una definición política del interbloque en cuanto al tratamiento del tema, se lo está discutiendo. Para mañana empieza el debate, entiendo que no va a haber dictamen mañana, de modo que para mañana vamos a tener ya una postura unificada
pero en general no estamos de acuerdo así como está planteado el proyecto. Me parece que este no es un momento para seguir agregando impuestos. Ya estamos con 160 impuestos en la Argentina. Seguir agregando impuestos, seguir castigando al que produce, al que da empleo, al que genera riqueza en la Argentina, no es una buena medida en medio de una crisis y mucho más en medio de una pandemia. Si bien lo recaudado es para paliar los efectos de la pandemia, paradojalmente, pero tiene muchos vicios el proyecto, ¿no? Es retroactivo porque grava capacidad contributiva del 31 de diciembre pasado, hay jurisprudencia de la Corte que esto es inconstitucional. Puede generar confiscatoriedad porque si le agregamos a la alícuota alta que va a tener el impuesto si se aprueba, a la alícuota de bienes personales que graban los mismos bienes, podemos llegar a una alícuota muy alta que puede hacer que la persona, el contribuyente, con el rendimiento que le generen sus bienes, no alcance a pagar ese impuesto y tenga que desprenderse de bienes para poder pagarlo, y esto también atenta contra el derecho de propiedad. A 1, 2, 3 y a todos los diputados de la oposición que ustedes entrevisten. Ustedes dicen, el objetivo nuestro es recaudar 300.000 millones de pesos con este esquema. ¿De qué manera el diputado Benedetti o los otros diputados apoyarían recaudar 300.000 millones de pesos? ¿Cobrándole a quién? ¿Cobrándole a los trabajadores? ¿Cobrándole a los jubilados? ¿A quién le cobraríamos? Él dijo, por ejemplo, una sobretasa en ganancias. La propuesta de él es una sobretasa en ganancias. ¿Ganancia a quién? Y a los que más tienen. ¿Ganancia de quién? Yo no tengo ningún problema con Benedetti, somos coterráneos u otros diputados, pero él tiene 2 o 3 periodos de diputado. Que me acerque los proyectos que presentó en relación al tema, y yo lo miro. Es decir, nosotros presentamos este proyecto con Carlos Heber, Máximo Kirchner y demás. Ellos nunca presentaron nada de esto. Nunca presentaron nada. Entonces, ¿qué ahora? Que nosotros presentamos esto y dice, no, pero hay otras opciones. ¿Cuáles son las opciones? Una vez que paguen los que más tienen. Una vez que no le cobren a los trabajadores. Una vez que no le cobren a los jubilados. Una vez que no le cobren a la clase media. No entiendo por qué algunos que tienen un duna que se le cae de a pedazo dice, ¡ay, con esto de las grandes fortunas, qué barbaridad! O gente que no puede pagar la despensa del departamento que tiene dice, ¡ay, lo de las grandes fortunas! ¿Por qué es solidario con las grandes empresas, con 12.000 familias? ¿Qué grado de colonización cultural tenemos en la cabeza que nos ponemos al lado de los poderosos? Corrí a votar en contra de nuestros candidatos en 2015 porque pagaban mucho impuesto a las ganancias. Corrían, pedían la boleta de Cambiemos para meterla donde fuera, porque Macri le iba a sacar el impuesto. Y resulta ser que 4 años después, en vez de pagar 1 millón de trabajadores, pagan más de 2 millones de trabajadores. Eso es lo que a mí me preocupa. La carga a los trabajadores, no la carga a los ricos. Que está todo bien ser rico, pero hay que cobrar por la capacidad contributiva. El impuesto, esta contribución de las grandes fortunas, con la cual estamos conceptualmente de acuerdo, pero que nos llama la atención algunos porcentajes importantes que se van a destinar sin que esto tenga, digamos, uno diría discrecionalmente por parte del Estado Nacional, sin saber que lo que, por ejemplo, pueda significar la ayuda a barrios populares va a tener una distribución, o cualquiera de ellos, porque también pasa esto con lo destinado el porcentaje al progresar y demás, donde uno dice, bueno, ¿tendrá esto una cierta consonancia con la coparticipación nacional, con la necesidad de todas las provincias? ¿O vamos a ver de nuevo que hay una utilización nacional que tiene que ver con los grandes conglomerados urbanos? Este aporte, decíamos, tenía que estar destinado no a gastos corrientes, sino a cuestiones específicas que tuvieran que ver, por un lado, con el COVID. Esto estaría garantizado con lo que se va a dar para infraestructura de salud y equipamiento, etcétera, etcétera. También creíamos importante que uno de los sectores más castigados, que son las pymes, que son todas nuestras empresas que motorizan la economía, tengan su parte en todo esto. Y por supuesto, hablábamos de la necesidad de que esto tuviera cierta correlación con la coparticipación, porque de alguna manera las provincias somos responsables de la salud, de la educación, de la seguridad
y por lo tanto nuestros recursos tienen que ver con todo esto. Y estamos en la misma situación de disminución drástica de los ingresos y aumento de los gastos que en todo caso tiene la nación. Y esto es importante aclararlo, porque muchos señalaban, bueno, pero muchas veces que se han puesto impuestos transitorios después quedaron permanentes, ¿no? Que efectivamente uno mira a la Argentina y pasó. No es el caso, porque esto no es un impuesto transitorio, que eventualmente algunos pueden tener miedo que quede permanente, sino que es un aporte por única vez. Para volver a cobrar un aporte de esta naturaleza habría que aprobar una nueva ley, digamos, ¿sí? Y tiene que ver con el contexto de la pandemia, ¿no? A mí me parece que en Argentina está viviendo una crisis que obviamente castiga sobre todo un sector, y no solamente un sector social, a los sectores, a las ramas económicas que se vieron más afectadas por la pandemia, a las empresas que se vieron más afectadas por la pandemia, obviamente a los sectores más vulnerados, a toda la población que no tiene ingresos fijos garantizados. Por ejemplo, la gente que tiene un empleo en blanco no tuvo un impacto tan fuerte como aquellas personas que trabajan por su cuenta. Entonces, a mí me parece que este aporte tiene que ver con cómo se financia esta crisis, siendo que lo que explicaba al principio, el Estado tiene que gastar más y recauda menos, y me parece que es de sentido común que los sectores de altos patrimonios, alta riqueza acumulada, hagan un aporte para que la crisis no recaiga solamente en un solo sector, para que se reparta un poco más equitativamente los costos de esta crisis. Me parece que tiene que ver con eso. Me parece que no, como suele decir el diputado Heller, que fue uno de los redactores de esta ley, es un aporte que a quienes lo van a hacer probablemente no les cambie demasiado su vida, pero sí le va a poder cambiar la vida a millones de personas que se van a venir beneficiadas con los recursos y con los destinos que van a tener este aporte. Así que ojalá lo podamos tratar pronto. Se asemeja a un campo, a un departamento en Puerto Madero, un tractor, a un Mercedes-Benz o a una Ferrari, ¿cierto? Tiene el mismo tratamiento impositivo. Cosa que lo que nosotros tenemos que decir es que, más allá que no compartimos la solución que se plantea, pero si se quiere grabar exteriorización de riqueza, un tractor no es exteriorización de riqueza, es un elemento de trabajo. Un campo es un bien de producción que ya genera otros impuestos y que no necesariamente quiere decir tener un campo, tener capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque la generación de recursos líquidos para hacer frente al impuesto no tiene una relación directa con el capital que estamos invirtiendo. Porque en el sector agropecuario la inversión en activo fijo o en bienes de uso es altísima. Entonces, si tomamos estas unidades productivas más todos los implementos, nos vamos a encontrar que van a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la evaluación fiscal de estos campos en muchos lugares es alta, es casi el valor de mercado. Entonces, cuando dicen que no van a ingresar los inmuebles rurales, yo digo que sí, que van a ingresar, que no estaban incluidos en bienes personales, pero que sí van a entrar en este mal llamado aporte solidario y que es un impuesto extraordinario, que yo no creo que sea por única vez. No quiero dejar de poner el énfasis en un flagelo que impacta decididamente sobre nuestra economía, porque del total de las fortunas declaradas por los más ricos, el 80% se encuentra fuera de nuestro país. Entre 2015 y 2019, fruto, por supuesto, de la completa desregulación cambiaria y financiera que se instrumentó, los activos externos de argentinos crecieron en más de 103.000 millones de dólares. Por eso, creo que otro elemento virtuoso del proyecto que estamos analizando, señor presidente, es el tratamiento de las fortunas en el exterior, cuyo aporte se basa en una alícuota 50% superior a las que se aplican a los patrimonios declarados en el país. Y también quiero resaltar el estímulo que se otorga para la
tan deseable repatriación de esos activos que no son más que riqueza argentina producida en la Argentina con recursos y trabajo argentino, el dramático avance de la desigualdad. En esos 4 años, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 a 21 veces y nos colocó como uno de los países con la concentración del ingreso más severa, donde el 1% más rico pudo capturar más del 15% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre apenas participó del 1,5%. Estos desequilibrios son un fundamento, a mi juicio, irreprochable en relación con la necesidad y la oportunidad de esta iniciativa. El Estado argentino, además, es bueno recordar que lleva invertidos más de 2,5 billones para morigerar los impactos de la pandemia. Con esta iniciativa, como ya se explicó, esperamos recaudar unos 300.000 millones, que si bien es un monto más modesto en comparación con la inversión que ya lleva realizada el Estado Nacional, va a significar una contribución muy importante para llevar alivio en esta situación. Esta semana el Gobierno Nacional envió al Congreso el presupuesto para el 2021, que es la ley de leyes. La semana que viene el propio ministro Guzmán va a venir al Palacio para presentar de manera presencial ese informe ante los diputados. A mí siempre me gusta estudiar mucho el presupuesto, pero también tratar siempre de llegar a un acuerdo. Nosotros como oposición no podemos bloquear la ley de leyes, que es una de las leyes fundamentales o de las herramientas fundamentales que tiene que tener la gestión de gobierno. Ya sea como diputado provincial o ahora en mi rol de diputado nacional, siempre intento llegar a un acuerdo con el presupuesto, independientemente de las diferencias políticas que pueda yo tener, ¿no? Después criticaré y fundamentaré mis críticas en base a las diferencias que puedo tener con el gobierno nacional, ¿no? Pero me parece que sacarle la herramienta al Ejecutivo no está bueno, ¿no? A ver, obviamente hay que contemplar que va a haber una situación en nuestro país que no se puede pedir déficit cero, ¿no? Claro. Lo que sí yo creo es que hay que ir hacia una tendencia de empezar a gastar un poquito menos de lo que uno recauda, o al menos no gastar mucho más de lo que uno recauda, ¿no? Eso es uno de los principales males que tiene la Argentina desde hace muchísimos años y claramente le ha dado muy malos resultados a nuestro país, porque si vos me decís que la Argentina está bien o estuvo bien durante muchos años y que ahora empiezan los problemas, no. La verdad es que lamentablemente tenemos problemas de inflación desde hace 40 años, problemas de desempleo desde hace 40 años, problemas de déficit fiscal desde hace mucho tiempo. Entonces, claramente yo siempre digo que si queremos encontrar un resultado distinto, tenemos que intentar hacer las cosas distintas. Obviamente, en el marco de la pandemia que estamos viviendo, se tiene que contemplar esos factores, porque si no estaríamos viviendo de otra realidad. Se está hablando, sobre todo hoy, de brindarle a la pequeña y mediana empresa la posibilidad del acceso al crédito. Básicamente el problema que tienen hoy las pymes es la incapacidad de acceder al crédito. Hemos tenido entre los últimos 4 años más de 19.000 pymes desaparecidas. Ahora hemos sufrido también otra baja importante, y cuando uno habla con las empresas PYME, con los pequeños empresarios, el tema fundamental es el crédito. Empieza a haber señales de reactivación, sectores muy importantes, por ejemplo el textil, por ejemplo una parte de la metalúrgica. El gobierno hace bien en no querer magnificar estas señales, es muy parco en esa información, pero evidentemente hay sectores que empiezan a recuperar capacidad productiva, hay que crear empleo, esa tiene que ser la obsesión de quienes gobiernan, sé que lo es, y de alguna manera la de todos los que queremos que la Argentina se recupere. Sin empleo, inflando la burbuja de la especulación financiera,
como lo vimos durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, no vamos a ninguna parte. Acá el único camino lógico y racional sería, en serio, buscar un acuerdo de partes en todo sentido, porque el presupuesto va a ser conflictivo. Y va a ser conflictivo porque vamos a entrar en una carencia importante de recursos para muchos rubros, y cada sector obviamente va a pujar por mantener su situación o por mejorarla, aquellos que hayan caído o que hayan sentido un impacto mayor en sus ingresos. El gobierno evidentemente decide tomar un camino de sostener y aumentar subsidios, que en una primera lectura de la coyuntura uno dice, bueno, es lo único que puede hacer. Pero el sostener y aumentar subsidios requiere que aumenta de alguna manera la voracidad recaudatoria. Y la voracidad recaudatoria lo que termina haciendo es generando mayor evasión y generando situaciones de no crecimiento del sector privado. Cuando el sector privado deja de crecer o decrece o se viene abajo, como está pasando en muchos casos, la gente pierde el empleo. Entonces hay más gente que tiene que ser subsidiada. Entramos en un círculo no virtuoso, en un círculo vicioso, en donde va a ser muy difícil salir. En el trabajo conjunto de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de Legislación de Trabajo se le dio dictamen a este proyecto de ley que prevé eliminar la violencia en situaciones laborales y también las situaciones de acoso. Es un convenio que ya fue, por supuesto, avalado por la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio es una respuesta acertadísima a las nuevas y a las no tan nuevas problemáticas que enfrentan los trabajadores. Es un nuevo instrumento legal para combatir la violencia de género y aquella violencia que sucede en el ámbito laboral, porque, como acá se dijo, tiene una amplitud que es muy interesante que la señalemos. Habla el convenio de un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas, etc. O sea que el convenio busca claramente evitar cualquier tipo de interpretación restrictiva que desnaturalice la finalidad de la convención a la hora de hacerla operativa. También es destacable, señores presidentes, colegas, los sujetos incluidos en el convenio, ya que no solamente es aplicable a los que efectivamente están trabajando, como se denomina, en forma a derecho, sino también que en esta formación deben ser incluidos los pasantes, los aprendices, alcanza a los trabajadores despedidos, a los voluntarios, a las personas en búsqueda de empleo y a los postulantes a un empleo. O sea que esta amplitud en los sujetos incluidos resulta ser muy interesante, porque precisamente las situaciones de violencia laboral se dan cuando existen estos extremos de vulnerabilidad de los trabajadores. Quiero señalar 2 o 3 cosas. La primera, que la Argentina tiene en particular una tradición de legislación laboral que está reconocida en el mundo, pero además que estos últimos años, casi poco más de una década, hemos sido partícipes de un incremento, de un movimiento en general liderado por mujeres, pero más que eso, un movimiento social de reclamo de igualdad y de iguales condiciones en materia laboral y frente a diversos desempeños de la actuación social en general. Y digo, estamos ahí hablando de denuncias que se capitalizan en función de leyes y de movimientos contra la violencia.
Quiero en este marco entonces decir, estamos capitalizando un camino recorrido por la Argentina, estamos haciendo propio un acuerdo que pasa a ser una norma nacional que de algún modo sintetiza y da potencia y fuerza a esos avances, pero además esta propia norma establece en uno de sus artículos que el Estado, a partir de su aprobación y respaldo, debe, como responsable, respetar, promover y asegurar el cumplimiento de este acuerdo. Esta semana se reunió la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes y es una reunión informativa que contó con la presencia de representantes de UNICEF y también de la ONG Infancia en Deuda. El objetivo era poder ponerse a tono con la situación de la pandemia, específicamente con la mirada puesta en los niños. Ya hace más de 2 meses dictaminamos y votamos la creación de dispositivos, digamos, para que los niños puedan acceder a denunciar estas situaciones. Porque el gran problema que tenemos acá es, como ustedes bien lo decían, la escuela es un ámbito en el que los niños cuentan, comentan, expresan, muestran muchas de las situaciones de violencia familiar, fundamentalmente, que viven en sus hogares. El maestro y la maestra tienen siempre una escucha atenta al respecto y tienen la posibilidad, obviamente, de, a través de los protocolos previstos por los distintos ministerios de educación, plantear las situaciones y hacer las denuncias y los caminos correspondientes. Obviamente que al no tener escuela, digamos, y que el vínculo pedagógico se sostenga a través de una pantalla, en el mejor de los casos, digamos, porque muchos chicos han quedado fuera de esa cuestión, se hace imposible detectar esas situaciones, para lo que los docentes estamos bastante preparados en ese sentido. Y por eso es la preocupación, digamos, de articular acciones con los gobiernos provinciales y con las instituciones que se ocupan de derechos de niños, niñas y adolescentes, para que esas situaciones puedan ser detectadas y tratadas también. Creo que lo que nos queda es una gran tarea, el compromiso de trabajar en conjunto con ellos. Le pedimos, la diputada Los Perato específicamente le pidió que también miren el presupuesto. Nosotros tenemos el presupuesto hace 2 días en nuestro poder para su estudio y creemos que estamos en un tiempo oportuno para trabajar con estas organizaciones y revisar si esos presupuestos pueden ir de alguna manera superando algunos de los conflictos que fueron enunciados en la cuestión de la escolaridad, en la cuestión de la brecha digital, en la cuestión de la pobreza, claramente, y un tema, bueno, que me tocó preguntar, que tiene que ver con el abuso sexual infantil, niños, niñas y adolescentes que en este momento, en este tiempo de cuarentena, están conviviendo con sus agresores. Normalmente más del 80% de los agresores son familiares, por eso este tiempo, la pandemia específicamente, ha impactado de una manera terrible en esas víctimas que hoy no tienen herramienta. Uno de los datos que daban es que los teléfonos de denuncias para los casos de abuso sexual, por ejemplo, han disminuido. Porque claro, siempre se hacía por parte de una maestra, en los controles pediátricos, digamos, toda esa situación donde el niño encontraba una ventana de luz a lo que estaba padeciendo, está hoy cerrada. Principalmente vamos a tener que hacer una tarea articulada, más allá de lo legislativo, que los distritos, digamos, las provincias, nosotros podemos poner como ejemplo la ciudad de Buenos Aires, que tiene un plan para ir a buscar a los chicos que han desertado de la escuela, tanto primaria como secundaria, y me parece que es un modelo a imitar en el resto de los distritos, porque no podemos permitirnos que el 10% de los chicos abandone la escuela. Digamos, para la sociedad tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de nuestras comunidades y en el futuro de nuestro país. ¿Cómo afecta en cada hogar a donde hay una persona con discapacidad esta situación de pandemia? Por eso, la Comisión de Discapacidad contó con la presencia de representantes de UNICEF. El objetivo de este proyecto, que ya empezó hace más de un año, es el de ampliar
el acceso al certificado único de discapacidad, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, ¿no es cierto? Y ese dato que había dicho Antonio del 12,9% de promedio de discapacidad en el censo 2010 o el 10,2% en la encuesta del 2018, si uno lo compara con el porcentaje de personas que acceden al certificado de discapacidad, es mucho menor. A marzo del 2019, la cantidad de CUD otorgados en la República Argentina eran de 1.172.000. Ese 12,9% del censo representaban 5,5 millones de personas con discapacidad. Si son menos, si son 4 millones, pero la diferencia y la distancia que hay es muy grande, ¿no es cierto?, esa brecha. Y esta falta de acceso al CUD, al Certificado Único de Discapacidad, es clave para el acceso a derechos, ¿no es cierto? Y por otro lado, a la visibilización de estas personas con discapacidad para ser tenidas en cuenta en las políticas públicas, ¿no es cierto? No es lo mismo pensar en los tipos de discapacidades y necesidades que puedan haber para una población de 1.100.000 que de 4 millones, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto es un trabajo muy arduo a hacer por parte del Estado, de las provincias, para seguir trabajando. Esta semana se habló del proyecto de ley de casas de parto. Es muy interesante porque tiene que ver con la humanización de las personas gestantes y el momento de dar a luz. Por eso tuvo lugar también en la actividad parlamentaria esta semana. El proyecto, mira, básicamente es una normativa muy sencilla. Pone a las casas de parto como parte del sistema sanitario, de modo que tienen que estar ubicadas cercanas a un hospital que sería su hospital de referencia, porque es un espacio pensado para los partos fisiológicos, ¿no? Para los partos sin complejidades, pero puede pasar que un parto venga muy bien y haya una complicación, y entonces es importante tener ese hospital de referencia que recibiría a esa mujer con urgencia para poder asistirla. ¿Y facilita los trámites también del parto domiciliario? Es diferente del parto domiciliario justamente porque está ubicado como parte del sistema de salud. Entonces, hasta los profesionales y las profesionales que atiendan deberían ser parte del equipo de ese hospital. Entonces, y además en este punto es muy democratizante porque se está planteando que no importa cuál es tu clase social, que si vos estás en condiciones de tener un parto fisiológico y lo querés tener en una casa de partos, lo puedas hacer. Porque si vos querés, pero vivís en una casa, en un asentamiento, estás en una situación de una casa precaria, hacinada o muy pequeña, y no podés tener entonces un parto en tu domicilio, aunque quisieras, como muchas mujeres lo plantean a veces, ¿no? Cuando más vas escuchando, más te vas metiendo con el tema del embarazo, el parto y demás, y todas queremos un parto respetado y un parto donde se respete nuestro tiempo, nuestra dignidad, nuestra intimidad, la necesidad que tenemos de estar con determinadas personas, el componente tremendamente emocional que significa parir, bueno, un montón de situaciones que se ponen en juego, y no es una cuestión que solamente apunta o lo piensan las mujeres de los sectores medios o más altos. Todas las mujeres queremos eso y pensamos eso, y entonces también en este punto es un acto de justicia social. Me pareció un proyecto hermoso de la diputada Macha. Creo que además tiene un montón de cuestiones colaterales, porque uno visualiza la humanización del parto, pero además tiene que ver con sentirse en un lugar la mujer donde es respetada en su embarazo, en el acompañamiento en cuanto a sus necesidades básicas. Hay una cosa quizás más personalizada que no existe cuando se ingresa a los grandes centros de salud. Se pierde uno junto con la patología, junto con la urgencia, junto con el cansancio de las guardias, y se pierde, digamos, esta cuestión de poder estar acompañada completamente por un sistema de salud, en este caso respetando la decisión de la parturienta o de la embarazada, logrando que pueda ser acompañada por su grupo familiar, por sus afectos. Es decir,
tiene un montón de cuestiones colaterales que son invalorables del proyecto. Qué es decir, bueno. toda esta cuestión personalizada, bajar a no solo el parto humanizado, sino todo lo previo al parto y todo lo posterior también. Total. Es decir, la posibilidad de seguimiento. Y me parece que, digamos, mucho más va a servir para aquellos lugares donde a veces no tienen ni siquiera lugares de asistencia para la mujer, lugares de asistencia en los hospitales, lugares específicos para las maternidades, es decir, me parece que va a servir sobre todo para esto. Es un programa indudablemente a largo plazo, porque bueno, esto va a requerir de fondos, se puede trabajar mucho con los gobiernos provinciales, con los municipios, o sea, encontrarle la vuelta para que lo económico no sea un impedimento. En la Comisión de Recursos Naturales siguió avanzando con la Ley Nacional de Humedales. Por eso se contó con la presencia de diferentes referentes del ámbito de los recursos naturales. Los asesores de los diputados y diputadas que hemos sido autores de proyectos que están a la vista en esta discusión están trabajando para ver si logramos un acuerdo y cuáles son los puntos de conflicto. Digamos, bueno, el primero y quizás uno de los más importantes tiene que ver con cómo se lo define. De acuerdo a cómo sea la definición del humedal, va a ser el alcance que va a tener, el alcance de protección que va a tener esta legislación. Bueno, algunos proyectos se toman una definición que es la de Ramsar, este convenio internacional de protección de los humedales, y otros tomamos la de Ramsar más la que acordaba la comunidad científica y el COFEMA ya en el año 2016, que brinda a nuestro juicio una caracterización más clara, más amplia y que realmente nombra como humedales a todas aquellas regiones de nuestro país que así que lo son, ¿no? Y después, bueno, algunas otras discusiones tienen que ver con los plazos de la realización del inventario. Recordemos que este inventario es a los efectos de poder mapear, identificar en qué lugar y qué extensión tiene cada uno de los humedales en Argentina. Luego viene también el periodo del ordenamiento territorial. Bueno, acá también hay diferencias entre los proyectos en cuanto a los plazos, las formas, si usar la estrategia de la ley de bosques con la semaforización, ¿no? Para proteger con categoría roja aquellos humedales que por el valor de las especies y los ecosistemas que habitan merecen mayor protección. Un grupo de diputados del Frente de Todos está desarrollando un proyecto de ley para que familias puedan acceder a tierras fiscales en zonas rurales y allí puedan desarrollar proyectos productivos. Este es un proyecto con historia, es una larga historia del pueblo argentino intentando tener una distribución más justa de su territorio. Este es un proyecto que se encuentra en el camino de lo que fue en su momento el grito de Alcorta, aquel gran pedido de los arrendatarios, de los pequeños arrendatarios que no lograban que las cosechas récord de la primera mitad del siglo XX llegaran mínimamente a sus bolsillos, que permitieran que les cubrieran sus necesidades básicas. De allí nace la Federación Agraria Argentina. También es el gran proyecto de un gran agrónomo, bueno, yo soy ingeniera agrónoma, estudiamos muchos con él, es un gran referente, el ingeniero Horacio Giberti, que fue el alma mater del INTA, que también fue el autor de la ley agraria que no se pudo discutir en el año 73 y que estaba en la misma línea. La migración hacia las grandes ciudades no es algo querido, es algo que lo impone la extremada concentración de la economía rural. Entonces me parece que lo que trata de hacer el programa de la Marcha al Campo es dar una vuelta de campana en nuestra economía. Se entiende. Así que creo que va a haber muchas familias dispuestas, pero tiene que haber un Estado, insisto, un Estado muy presente y una economía social y solidaria que acompañe. Y en esto la diputada Martínez y todos quienes la acompañamos, estamos acompañados por la Federación de Cooperativas Federadas, estamos acompañados por la Organización Cuidadores de la Casa Común, por movimientos ambientalistas, porque la pandemia ha demostrado que así no podemos seguir. Y que la concentración humana en las grandes metrópolis ya ha excedido cualquier escala saludable. Así que me parece que llegó el momento de repensar cómo vivir. Y
Y así recorrimos todo lo que pasó esta semana en DTV, el periodismo en el Congreso. Pero siempre te decimos que podés seguir nuestra programación en vivo a través de las distintas plataformas. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.